Todos hemos visto alguna vez un rayo. Sabemos por experiencias que estos al caer liberan una gran cantidad de energía y casi siempre destruyen o incendian aquello sobre lo que caen. Pero, ¿qué le pasa a un avión cuando le cae un rayo? ¿Qué tal, amigos de ciencia? Yo soy Elin, el ingeniero, y hoy hablaremos acerca de los rayos. Comencemos. Para entender qué le pasa a un avión cuando le cae un rayo, tenemos que nombrar al genio de genios, a Michael Faraday, de quien ya hemos hablado en otros videos. Michael Faraday fue un físico y científico británico que investigó incansablemente el mundo del electromagnetismo e inventó aparatos que han beneficiado a toda la humanidad y que incluso se siguen usando hoy en día. Uno de esos inventos fue la jaula de Faraday. ¿Cómo funciona y para qué sirve una jaula de Faraday? Estas funcionan aislando los campos electromagnéticos. Si quieres saber exactamente qué es un campo electromagnético, te recomiendo este video de Quantum Fracture donde Crespo lo explica de forma magistral. Pero si no te aguantas las ganas de saber, a grandes rasgos, un campo electromagnético es una zona del espacio en la que se propagan las fuerzas eléctricas o magnéticas y que solamente afecta a las partículas cargadas eléctricamente. Cargadas eléctricamente. Todos los cuerpos físicos siempre están cargados eléctricamente, incluso nosotros. En la naturaleza existen cargas eléctricas positivas y negativas. Las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Pero ¿qué pasa si un objeto no se encuentra en ninguna de esas dos cargas? Pues que se encuentra en un estado neutro, ni positivo ni negativo, y este cuerpo, al ser neutro, no interacciona con cargas ni positivas ni negativas, aparentemente. ¿Qué tiene que ver todo esto con la jaula de Faraday y los aviones? Vamos a explicarlo con un experimento. En este experimento vamos a elaborar una jaula de Faraday casera. ¡Voilà! Aquí tenemos nuestra jaula de Faraday totalmente casera. Qué ingenioso, ¿no? Muy bien, lo que vamos a hacer es muy simple. Aquí tenemos un teléfono celular común y corriente. Este teléfono celular tiene radio, como pueden escuchar. Un teléfono celular o una radio no es más que un pequeño aparatito que cuenta con una antena receptora que recibe señales electromagnéticas que provienen de una antena emisora colocada muy lejos. Las señales electromagnéticas son ondas de energía que se propagan en el espacio, las cuales pueden ser interceptadas por un aparato como un teléfono. Cuando encendemos la radio, las señales electromagnéticas llegan hasta el teléfono y este lo perciben. Pero, ¿qué pasa si meto el teléfono dentro de la jaula de Faraday? Escuchen. ¿Se dan cuenta? Cada vez que meto el teléfono dentro de la jaula de Faraday, la radio se deja de escuchar, como si dejara de recibir las señales electromagnéticas, como si el teléfono desapareciera. ¿Qué está pasando? Las jaulas de Faraday funcionan aislando las señales electromagnéticas externas de las señales electromagnéticas internas. Las señales externas no entran y las señales internas no salen. Y esto no solo se limita a señales electromagnéticas, sino también a frecuencias electromagnéticas de alta energía, pulsos electromagnéticos o incluso descargas eléctricas. Observen lo que pasa en un horno de microondas.
¿Se dan cuenta? Es el mismo efecto que en nuestra jaula casera, y eso es porque los hornos de microondas también tienen una jaula de Faraday. ¿Ven esos círculos? Son en realidad perforaciones que se hacen a las placas metálicas que rodean todo el horno de microondas. Esta jaula se coloca con el fin de que las microondas no salgan del horno. Y esto se hace ya que las frecuencias que emite un horno de microondas son muy energéticas y pueden llegar a hacernos daño. Por ello, ingenieros que estén viendo este video, jamás de los jamases deben modificar un microondas para que funcione con la puerta abierta. Es peligroso. También hay otros aparatos que cuentan con jaulas de Faraday, los cuales sirven para proteger discos duros, computadoras o teléfonos celulares de descargas eléctricas. Y esto se hace ya que el flujo eléctrico siempre buscará el camino más corto hacia su destino, o en este caso el camino que presente menos resistencia. En el caso de las señales electromagnéticas, cuando llegan a la jaula de Faraday, debido a que todo el material es conductor, siguen este camino, rodean toda la jaula y salen por el otro lado. Lo mismo para una descarga eléctrica, toca un lado de la jaula, lo rodea ya que es el camino con menos resistencias y sale por el otro lado ignorando todo lo que haya adentro. Del mismo modo, si una descarga viene desde el interior, esta no podrá salir ya que primero rodeará toda la jaula, como lo que pasa en los microondas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los aviones y los rayos? ¿Ya te lo imaginaste? Precisamente que todos los aviones están recubiertos con una jaula de Faraday. De modo que cuando un avión se atraviesa en el camino de un rayo, este rayo rodea todo el avión y sigue su camino como si el avión no estuviera ahí. Y esto no solo aplica para aviones, sino para todos los transportes aéreos, helicópteros, naves espaciales y también para los automóviles. Entonces, cuando a un avión le cae un rayo, ¿no pasa nada? En teoría no. Bueno, en realidad sí pasa algo. Debido a que los rayos son descargas eléctricas muy potentes, usualmente se suelen dañar algunos equipos de telecomunicaciones como las antenas, pero de ahí en fuera no pasa nada. Mientras estés adentro del avión, estarás a salvo. Otra pregunta que me hicieron es, ¿qué pasa con los pararrayos? ¿Realmente paran los rayos? Bueno, eso es algo que responderemos en otro video. Amigos de ciencia, por mi parte eso es todo. Ya saben, si este video les gustó, dejen su rico y suculento like y no olviden suscribirse. Mi nombre, Elin, el ingeniero, y nos vemos la próxima semana con más videos de ciencia como este. Adiós.